Buenas noches, ¿cómo les va, hermanos queridos? Qué bendición poder estar otra vez abriendo las puertas de este lugar que el Señor nos ha dado para venir y exaltar su nombre, para reunirnos en el nombre de Jesús. Una gran bendición poder volver a abrir las puertas. Estuvimos orando ayer las mujeres, clamando al Señor, exaltándole a través de las oraciones. Hoy los hombres hemos podido disfrutar también de la presencia de nuestro Señor, poder disfrutar de la comunión, del afecto fraternal, de poder orar juntos a nuestro Dios. Así que bueno, seguimos clamando al Señor para que se pueda seguir extendiendo en las libertades, se puedan ir quitando restricciones y pronto podamos estar volviendo a reunirnos con normalidad. Gracias al Señor por estar grabando aquí en el lugar que Él nos ha dado para juntarnos en su nombre y disfrutar de esta gran familia que somos en el Señor Jesús. Así que les mando mis saludos desde aquí. El miércoles estuvimos considerando en la palabra de Dios un episodio en que el rey David estaba trayendo el arca a la ciudad de Jerusalén. El rey David había reinado 7 años sobre la tribu de Judá, no sobre todo Israel, sino sobre la tribu de Judá. Luego de los 7 años, todas las tribus se unen para hacerlo rey sobre todo Israel, y él conquista en ese entonces la ciudad de Jerusalén, una ciudad que todavía no pertenecía a Israel. Entonces la conquista y muda a la ciudad de Jerusalén, la ciudad que Dios ama, muda allí su palacio, su trono, y desde allí comienza a reinar sobre toda la nación de Israel. Y tiene la idea de decir, bueno, vamos a traer el arca de Dios porque yo amo a Dios, yo quiero que Dios esté aquí en esta ciudad donde estoy yo. Y bueno, y tuvo una gran idea de traer a Dios y tenerlo cerca. Eso nació de un corazón que amaba a Dios, un corazón que quería tener comunión con el Señor, tenerlo cerca. Por eso el arca, que representaba y donde residía la presencia de Dios allí en Israel, él la quería tener cerca. Entonces consulta a los generales, al ejército, y dice, ¿qué les parece si traemos el arca de Dios? Y la traen de mala manera, en forma incorrecta, en la forma que no debía transportarse. Y la intención, habíamos dicho, no alcanza cuando de honrar al Señor se trata. El Salmo 34 decía, vengan hijos que voy a enseñarles el temor del Señor. Voy a enseñarles cómo honrar al Señor. Y a veces nosotros creemos que podemos acercarnos a este maravilloso Dios que tenemos de cualquier forma, que podemos vivir de cualquier forma y que con que estemos bien intencionados en nuestro corazón, eso es suficiente. Y la verdad que mucha gracia se aplica a nuestra vida. El Señor Jesús tiene que interceder día a día por nosotros para ir cubriendo allí con su sangre muchos pecados que cometemos por obrar con torpeza o por obrar por instinto o por obrar con buena intención, pero no como el Señor quiere que obremos. Muchas veces nos levantamos y en vez de consultar al Señor, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Salimos a vivir creyendo que sabemos cómo honrar y agradar a Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer si vamos a honrar a Dios con nuestra vida es darle a Él lo primero y lo mejor. Apenas nos levantamos, al primero que hay que honrar es a nuestro Dios. No alcanzó con la intención, ocurrió un episodio trágico allí. Usa toca el arca de Dios cuando los bueyes tropiezan, y por su impertinencia y atrevimiento, porque el arca no se podía tocar y eso estaba escrito en la palabra de Dios, Usa pierde la vida en aquel acontecimiento, y lo que era una fiesta de todo el pueblo se transformó en un luto, en un velatorio. Y realmente David comenzó a entender que había que respetar a Dios y honrarlo como estaba escrito, y no como a él le parecía o como al pueblo le parecía, sino como estaba escrito en la palabra de Dios. Bueno, hoy había tarea para hacer, tenían que estudiar allí 2 Samuel capítulo 24 y 1 Crónicas capítulo 21.
el primer episodio que vimos el miércoles era el comienzo del reinado de David en Jerusalén. Era el principio de su reinado. El que estamos viendo ahora es ya casi al final de su reinado. Ya habían pasado como 30 años. David ya estaba ya unos 70, no sé cuántos años habrá tenido, sí, unos 70 años casi. Y tiene otra idea, y estamos viendo ahí que tenemos que estudiar cómo es que en Samuel dice que el Señor es quien incitó a David para que hiciera un censo, y cómo en Primera Crónicas dice que fue el diablo quien incitó a David a hacer ese mismo censo. Tenemos que partir de la base de que dice en 2 Samuel 24, una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel. Tenemos que partir de la base de que Dios ya estaba enojado con Israel. No es que se enojó por el censo. Dios ya estaba enojado desde antes de que hicieran el censo. Y la otra pregunta era, ¿por qué estaba enojado Dios? ¿Por qué estaba enojado con Israel? Bueno, Dios se enoja cuando hay un pecado. ¿Qué hace enojar a nuestro Señor? Un pecado sin resolver, un pecado sin confesar, un pecado del cual uno no se aparta. El Señor tiene paciencia, nos espera. Llega un día que se enoja. Si no nos apartamos y confesamos y nos arrepentimos, llega un día en que el Señor se enoja y tiene que disciplinar. Bueno, había un pecado aquí sin resolver. Por eso Dios dice, su ira se encendió contra Israel. Y llegó el día de la disciplina. Había un pecado sin resolver. Entonces Dios tiene que juzgar a su pueblo, disciplinarlo por estar haciendo las cosas mal y no según su voluntad, por no estar cumpliendo la palabra. Así que dice que el Señor incitó a David, al rey, lo incitó contra el pueblo, lo incitó a hacer algo que iba a traer desgracia al pueblo. Pero Dios no lo incita a pecar. Tenemos que tener bien claro una cosa ahí. Hacer el censo no era pecado. Dios no lo incita a cometer un pecado. No podemos decir eso de nuestro Señor. Él no tienta a nadie a pecar, así dice la palabra de Dios. Él lo incitó a hacer un censo. ¿El censo era lícito hacer? Claro que sí. En las Escrituras Dios le revela a Moisés que podía censar al pueblo, pero con la condición de que cada persona mayor de 20 años, esto lo pueden buscar en Éxodo capítulo 30, versículos 11, hay 4 o 5 versículos que hablan del censo, Éxodo 30, desde el 11, allí el Señor dice que podía censar al pueblo, pero el pueblo era exclusividad, pertenencia exclusiva de Dios. Entonces, si alguien iba a censar al pueblo, tenía que pagarle a Dios el rescate por la vida de cada persona. O sea, cada persona censada tenía que aportar 6 gramos de plata para el servicio al templo. Ese era el precio del rescate de su vida. Cada persona mayor de 20 años, cuando la venías a censar, tenía que pagar allí. Entonces, el rescate por su vida, dice, y si lo hacen así, el Señor va a tener presente de que cada persona pagó el rescate por su vida y ninguna plaga va a venir sobre el pueblo. Si censaban al pueblo sin pagar el rescate, una plaga iba a venir. Estaba escrito, Dios lo había advertido, no es que era algo desconocido. Había toda una tribu dedicada a honrar, servir a Dios y estudiar las Escrituras que Moisés le había dejado. La tribu de Leví. Eran miles, cientos de miles, que tenían el deber de estudiar las Escrituras y enseñar al pueblo a honrar a este Dios maravilloso que tenemos. Entonces Dios lo incita a David a hacer un censo, pero no a pecar. Lo hubiera hecho de forma correcta, no hubiera pasado nada. En Primera Crónica dice que Satanás se levantó contra Israel. Él se levantó también, dice, y incitó allí al pueblo, incitó a David
para que hiciera un censo. Fíjense que cuando hay un pecado sin resolver, le estamos dando autoridad al diablo en nuestra vida. Cuando hay un pecado que nosotros no confesamos, del cual no nos apartamos, el diablo tiene derecho legal para venir a nuestra vida e incitarnos a hacer algo que desagrade a Dios. Y cuando estamos haciendo enojar a nuestro Dios, Dios puede usar el medio que Él quiera. Él es el soberano. Él puede usar a cualquiera para disciplinarnos a nosotros, sus hijos. Dios disciplina a los que ama. Lo disciplina por amor. Él no quiere que sigamos en el pecado toda la vida. Un día va a venir a nuestra vida a disciplinarnos porque nos ama. Y aunque parece algo triste y trágica la disciplina, después produce un fruto apacible, un fruto de justicia, para que participemos de su santidad. Dios no quiere que permanezcamos en el pecado porque el pecado nos separa de Dios, no nos permite participar de lo hermoso de la santidad, de la hermosura que tiene vivir una vida en santidad cerquita de nuestro Dios. Entonces Dios quiere eliminar el pecado de nuestra vida. Y cuando no nos arrepentimos, Dios entra en acción. Él tiene que disciplinarnos para que nos apartemos, para corregirnos, para tenernos de vuelta cerca de su corazón. Ahora Dios puede usar a cualquiera para disciplinarnos, incluso al diablo mismo. Parece una cosa extraña, ¿cómo Dios va a usar al diablo para disciplinarnos? Dios le puede dar órdenes a quien Él quiera. El diablo es una criatura de Dios, tendrá su sabiduría, tendrá su poder, pero no es más que un ser creado y tiene que responder y obedecer a Dios. Si Dios le da una orden directa, Él no puede allí negarse a hacerlo. Y aparte, si se trata de producir algo que le dé placer a Él, bueno, me mandás a disciplinar a alguien, capaz que lo hace con gusto. Pero qué bueno es ser sabios, aprender a honrar al Señor, a temerle y evitar que estas cosas acontezcan en nuestra vida. Pero había un pecado sin resolver y Dios envía a Satanás a inducir al rey para que haga un censo. Y le iban a hacer mal. Le iban a hacer mal, ¿por qué? Porque otra vez no consultaron al Señor. Otra vez no buscaron la sabiduría de Dios en la palabra y lo hicieron como mejor les pareció. David dice, hagamos el censo, y aunque tuvo consejo de una persona que no era muy respetable, pero era el general del ejército, Joab, le dice, mira, no me parece bien hacer un censo. Pero David dice, la opinión de él prevaleció sobre Joab y él salió a hacer el censo, pero no le cobró los 6 gramos de plata a nadie. Y esto provocó que el castigo de Dios viniera sobre el pueblo de Israel. Dice que vino una plaga y estaba escrito que una plaga iba a venir. 70.000 personas murieron allí en 3 días. En 3 días, en el pueblo de Israel, 70.000 personas murieron por esta plaga que Dios envió allí contra su pueblo para disciplinarlos porque estaban haciendo las cosas mal. Así que tenemos que darnos cuenta que Dios, no hay una contradicción aquí en las Escrituras. Dios estaba enojado, Dios va a disciplinar a su pueblo y Dios le da una orden a Satanás para decirle, ve a inducir a David a que haga un censo. Y como estaban en pecado y no se apartaban de eso y no corregían, no rectificaban su conducta, entonces otra vez cometen la torpeza de no consultar al Señor y hacen el censo en forma indebida. Entonces el castigo de Dios viene, no solo por el censo, no era solo por el censo, Dios ya estaba enojado de antes. Entonces Dios allí disciplina a su pueblo en forma dura, pero lo disciplina porque hacía años que venían haciendo mal las cosas. ¿Y cuál era el problema por el cual Dios estaba enojado? El pueblo no sabía o no era diligente en honrar a Dios como se debe honrarlo. ¿En qué se estaban equivocando? Al final del capítulo 21, ahí en Primera Crónicas, capítulo 21,
el verso 29, después de que pasa todo esto, allí nos da una pista el escritor de las Crónicas y dice: en aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto como el altar del holocausto se encontraban en el santuario de Gabaón. David había traído, ¿qué cosa? El arca de Dios. ¿Y qué no trajo? El santuario, la tienda de reunión que el Señor había hecho allí en el desierto, lo había hecho Bezalel y Aholiab, la tienda de reunión con todo su mobiliario, el altar donde se debía presentar el sacrificio, no lo habían traído. ¿Y dónde habían puesto el arca? En una tienda que David le había construido a su gusto, a su manera. La habrá hecho de todo corazón, seguro. Le habrá puesto lo mejor porque era para Dios, seguro. Pero Dios no le dijo que hiciera eso. Dios había dado órdenes explícitas de cómo hacer cada cosa del templo. Y le repitió a Moisés 4 o 5 veces: ten cuidado de hacer todo exactamente según el modelo que se te mostró allí en la montaña. Por ejemplo, Éxodo 25:9, Éxodo 25:40, Éxodo 27:8, Éxodo 31:11. Dice que la tienda de reunión era un lugar construido según el modelo que se le había mostrado a Moisés. El modelo que Moisés estaba viendo era el celestial. Él estaba viendo allí el modelo celestial y Dios le dijo: vos tenés que copiar exactamente lo que estás viendo. Todo lo que Moisés copiaba era una copia de lo que hay en el cielo. Dios lo había determinado que así se debía hacer. Y en Éxodo 29:42 el Señor le dice a Moisés: las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor, y lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. No se podía llevar el arca a cualquier lugar. La tienda de reunión se la habían olvidado allí en Gabaón. Habían dejado allí el altar donde se debía ofrecer los sacrificios al Señor, también había quedado allí en Gabaón. Y habían hecho otro, que no era como el Señor había mandado. Y estuvimos leyendo Éxodo y vieron qué minucioso como el Señor le va diciendo: esto es así, 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 así se debe honrar mi nombre, así se debe respetar mi voluntad, así debe ser el incienso, no se puede cambiar, así deben ser las vestiduras sacerdotales y van a ser hereditarias. Los sacerdotes de las generaciones futuras van a usar estas mismas, no pueden usar otras, porque las había hecho Bezalel, guiado por el Espíritu de Dios, según el modelo que Moisés había visto y que era copia de lo que está en el cielo. Así que habían pasado 30 años de que habían traído el arca. Había toda una tribu dedicada a conocer al Señor. Ninguno dijo: che, tenemos que traer la tienda de reunión, tenemos que traer el altar, porque ahí es donde hay que hacer los sacrificios. Y seguían haciéndolo como a ellos les parecía. Total, está bien, total, el Señor es lo mismo si lo hacemos en ese altar o en otro, es lo mismo si ponemos el arca en la tienda que hizo Moisés o en una que hicimos nosotros, es lo mismo. Y a veces vivimos así, hermano, como que para Dios todo lo mismo, y a Dios tenemos que honrarlo como a Él le gusta. Qué tremendo es cuando vivimos por instinto religioso. Yo ya conozco al Señor, ya sé lo que Él quiere, yo trato de hacer lo mejor que puedo, trato de vivir bien, sin hacerle mal a nadie. Pero es un gran error
vivir la vida por instinto religioso. Porque yo ya conozco la Biblia. Yo tengo que vivir con temor del Señor, no con miedo, pero no creyendo que yo ya sé, sino cada día que me levanto, cada día que yo me levanto, decir, este es el día que ha hecho el Señor. Lo hizo Él, entonces me ha dado vida, ya tengo que empezar a agradecerle, tengo que empezar a honrarlo desde que me levanté y Señor, gracias, estoy vivo porque tú me has dado vida. ¿Para qué me diste vida hoy? Señor, aquí está tu siervo, ¿qué quieres que haga? Señor, háblame, ¿cómo puedo honrarte hoy? Y tengo que abrir las escrituras, tengo que empezar a buscar, tengo que decir, Señor, háblame, ¿qué quieres para hoy? Para no errar. David conocía las escrituras. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que amaba a Dios, era profeta, era salmista, le cantaba al Señor, lo adoraba con todo el corazón. Pero a veces se equivocaba por no consultar en todo a Dios. Él lo consultaba muy seguido cuando tenía que hacer una guerra. Señor, voy a pelear, ¿qué hago? Vamos, nos va a dar la victoria. Pero a veces en cosas que parecen que no necesitamos tanto la ayuda del Señor, ahí las hacemos por instinto religioso, según nos parece a nosotros. ¿Qué hacemos en la iglesia? A ver, podríamos hacer esto, estaría bueno, ¿no? ¿Qué hago en mi ministerio? ¿Qué les parece si lo hacemos de esta forma? No es forma de honrar al Señor. Nosotros tenemos que, primero que nada, Señor, no sabemos qué tenemos que hacer. Dinos tú qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo honrarte? ¿Cuáles son tus planes? Pon en nosotros tus pensamientos, porque son mucho más altos que nuestros pensamientos, tanto como el cielo lo es sobre la tierra. Señor, decinos cuál es tu camino. No queremos hacer nuestro camino ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en nuestro ministerio, ni en la iglesia. Queremos caminar por tus caminos, porque son mucho más altos que nuestros caminos. Que sepamos honrar a Dios. Vengan, hijos míos, decía el salmista, les voy a enseñar a temer, a honrar al Señor. No se hace de cualquier manera. Se lo hace poniéndolo primero, diciendo, Señor, no somos nada. Habla que tu siervo oye. No queremos vivir por instinto religioso, por decir, ya sé cómo agradar al Señor. No. Cada día enséñame, Señor. Lo que aprendí ayer está bien, pero yo quiero aprender hoy. ¿Qué quieres hoy, Señor? ¿Qué quieres hoy que haga? Mañana cuando me levante, lo de ayer ya pasó. Señor, ¿qué quieres hoy que haga? ¿Cómo puedo honrarte mejor que ayer? ¿Cómo puedo dar lo mejor para vos hoy? Que cada día tengamos esa actitud de temer al Señor, de levantarnos y automáticamente postrarnos ante Él, de levantarnos y automáticamente pensar en cómo podemos agradar a nuestro Señor en la forma que a Él le gusta y no en la que a nosotros se nos ocurra. Dios les bendiga, hermanos queridos, que el Señor nos vaya enseñando cada día a temerle como corresponde, a honrarlo como a Él le gusta, como está escrito en la palabra. Así que lean, para conocer a este gran Dios, maravilloso Padre que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Señor, que bendices nuestra vida con tu palabra, con esta historia, Señor, que nos enseña que no tenemos que hacer las cosas como a nosotros se nos ocurre, por más buenas que parezcan nuestras ideas, por más buenas que parezcan nuestras intenciones. Oh Dios, ayúdanos a honrarte como está escrito, a honrarte como a ti te gusta, a darte el primer lugar desde que comienza el día, desde que abrimos los ojos, que podamos darte el primer lugar y hacer un compromiso firme cada día de que vamos a hacer lo que tú nos digas, de que te vamos a preguntar todo a ti, Señor. Tú eres el Señor. Un esclavo no hace lo que se le parece, no es libre de hacer lo que se le parece. Nosotros queremos honrarte preguntándote todo, desde las cosas sencillas hasta las cosas importantes. Señor,
qué tenemos que hacer, qué es lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener ese sentir todos los días de nuestra vida, para que seamos una iglesia guiada por ti y no guiada por el instinto religioso. A ti sea la gloria, nuestro Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre y lo hacemos en nombre de Jesús. Amén y amén.